Video número 2 de la transducción de señal en las células mesenquimales periodontales. Su dominio extracelular incluye repeticiones de capas ricas en beta que asemejan una variable de hemoglobina y regiones constantes. En contraste a estas dos familias de receptores, el receptor de insulina es un disulfuro unido a heterotetrámero alfa-beta, en el cual las subunidades de beta contienen el dominio transmembranal y un dominio catalítico contiguo, y las subunidades alfa contienen el dominio de la unión de ligando extracelular y una región simple rica en cisteína. Interesantemente, los dominios catalíticos de las tres familias de receptores poseen secuencias que son similares a aquellas encontradas en el ERB, en el producto del oncogen ERB y el dominio catalítico de PP60, un sarcoma de virus codificado en la tirosina quinasa. La unión de ligandos al dominio extracelular de los factores de crecimiento epidermal o de los receptores de factores de crecimiento derivados de plaquetas resulta en la dimerización del receptor. La autofosforilación de múltiples residuos de tirosina en la región citoplásmica y la activación del dominio catalítico. Similarmente, la activación del receptor de insulina está asociada con un aumento en la asociación de sus subunidades y la autofosforilación de múltiples residuos de tirosina en la región citoplásmica. Aunque es generalmente aceptado que la proteína tirosina quinasa, la actividad en la proteína tirosina quinasa se requiere para la transducción de señal por estos receptores, el rol fisiológico de muchos de sus substratos de proteína de los que tiene como objetivo no es claro. Recientemente se ha mostrado que el RAF/1 serina o treonina de proteína quinasa, los cuales median la proliferación, median el crecimiento de los factores inducidos de la proliferación, y puede ser activada a través de mecanismos que involucran la fosforilación de la tirosina. La fosfolipasa C también es activada por la fosforilación de los residuos específicos de tirosina, resultando en la generación de mensajeros secundarios que inducen la elevación transiente del CA2 intracelular y activan la proteína quinasa C. Siguiente subtítulo: receptores unidos a la proteína G. Receptores que transducen su información a través de las proteínas G tienen características estructurales. Características estructurales específicas. Ellos poseen un dominio terminal de NH2 extracelular y un dominio terminal de COOH intracelular en una región central que contiene 7 hélices transmembranales. El modelo molecular sugerido por los análisis de este aminoácido, de esa secuencia de aminoácidos. Esta región central orbita hacia atrás y hacia adelante a través de la membrana de plasma hasta formar 3 vueltas citoplásmicas, designadas C1 de la C1 hasta la C3, y 3 vueltas extracelulares designadas de la E1 hasta la E3. La unión de ligandos ocurre dentro de la estructura que tiene forma de barril, formado por los dominios transmembranares, los cuales contienen residuos de aminoácidos a los que confiere propiedades de unión específicas. La manipulación de las estructuras del receptor ha sugerido que el círculo intracelular C3
o sea, de ciclo citoplasma 3, y la porción de COO de la región de terminal COOH son las regiones que interactúan directamente con las proteínas G. La unión de ligandos al receptor presuntamente induce cambios conformacionales que activan específicas proteínas G que interactúan con el círculo C3. Las proteínas G transducen información de un receptor ocupado a una enzima efectora. Estas proteínas pertenecen a una larga familia de más de 40 proteínas triméricas. Ellas están compuestas de una subunidad alfa, la cual une los nucleótidos de guanina y posee actividad GTPase y está asociada estrechamente asociada a subunidades de beta y gamma. Las diferencias entre los miembros de la familia de proteína G ocurren principalmente en las subunidades alfa, las cuales gobernan el objetivo y la respuesta específicamente. Los vínculos de proteína G son bastante versátiles, puesto que ellos pueden proveer amplificación significativa, facilitar cambios en la sensibilidad y proveer un mecanismo para la integración de señales desde diferentes receptores. En la ausencia de un estímulo, las proteínas G existen en una forma oligomérica asociada a la membrana con una unión de GDP a la subunidad alfa. En respuesta a la ocupación del receptor, la subunidad alfa segrega difosfato de guanosina, GDP, y une el GTP. Esto permite la disociación del receptor desde la proteína G, GTP, del complejo GTP, y permite al receptor reciclarla. La unión de GTP también activa la subunidad de alfa y causa un complejo alfa-GTP para disociar desde el complejo de vínculo beta de la membrana. El complejo activo alfa-GTP es capaz de modular la actividad de un objetivo específico de enzimas efectoras. La señal mediada por G alfa es terminada cuando el vínculo o la unión GTP es hidrolizada por la subunidad alfa GTPase. Esto permite a la subunidad alfa reasociarse con el complejo B gamma minúscula. Siguiente subtítulo: mecanismos de generación de mensajeros secundarios. La siguiente etapa de la señal celular, del proceso de señal celular, es la generación de moléculas de mensajeros secundarios por las enzimas activadas por la proteína G. Más comúnmente, estas moléculas son nucleótidos cíclicos y lípidos hidrolizados, productos de la hidrólisis de lípidos generadas por las ciclases y la fosfolipasa asociadas a las membranas respectivamente. Concentraciones de mensajeros secundarios intracelulares están bajo un control complejo y apretado. Aunque esta sección está principalmente dedicada a describir las enzimas que sintetizan los mensajeros secundarios, sería erróneo asumir que la concentración de mensajeros secundarios está regulada solo en el nivel de la síntesis. Las enzimas catabólicas, incluyendo lipasas y nucleótidos cíclicos de fosfodiesterasa, también juegan un rol mayor
regulatorio por la inactivación o la destrucción de los mensajeros secundarios. Adenilil ciclasa, también conocido como adenilato ciclasa, es un receptor de unión por una variedad de agonistas, incluyendo la prostaglandina E. Estimula un incremento transiente en el monofosfato de adenosina cíclico intracelular, denominado CAMP. Esta señal es transducida por la proteína G, la cual activa el adenilil ciclasa. Esta enzima asociada a la membrana cataliza la formación de CAMP derivada del ATP. El adenilil ciclasa purificado es activado por la proteína G, indicando que G interactúa directamente con la enzima. Los efectos de cascada de CAMP son mediados principalmente por la proteína quinasa dependiente de este mismo, que se va a discutir más adelante. La señal de CAMP está eventualmente terminada cuando CAMP es hidrolizada a AMP por el nucleótido cíclico fosfodiesterasa. Mirar el 46 en continuo 210. La fosfolipasa C. Varios mensajeros secundarios lípidos están derivados de la hidrólisis de los fosfolípidos en la membrana del plasma, incluyendo el fosfatidinilisol 4,5 bifosfato, fosfatidinilisol 4,5 bifosfato y la fosfatidilcolina. Dos ejemplos prominentes son el 1,2 diacilglicerol, el inositol 1,4,5 trifosfato, la sigla es IPT, inositol 1,4,5 trifosfato, los cuales son generados en el espacio del fosfatidinilisol 4,5 bifosfato por la fosfolipasa C. Fosfolipasa C consiste de una familia de por lo menos 4 formas de enzima diferentes: alfa, beta, gamma y delta, que tienen propiedades catalíticas similares, pero que tal vez sean diferentes en su mecanismo de activación. Muchos agonistas fisiológicos, por ejemplo, el alfa-trombina y la bradiquinina o bradicinina, se puede llamar de maneras, activan específico fosfonositol y fosfolipasa C mediante la unión de los receptores unidos a la proteína G, mientras otros antagonistas tales como los factores de crecimiento derivados de plaquetas activan la forma gamma de fosfolipasa C, incluyendo la tirosina la fosforilación de tirosina de la enzima. El diacilglicerol y el IP3 generado por la fosfolipasa C, ambos funcionan como mensajeros secundarios intracelulares claves, y ambos son rápidamente activados por más de una ruta metabólica. El diacilglicerol, el cual es asociado a la membrana, es un activador alostérico de la proteína quinasa C. El IP3 estimula una secreción rápida de CA2 desde los almacenamientos celular, que son presumiblemente son posiblemente asociados con el retículo endoplasmático. La secreción de este almacenamiento incrementa el CA2 citosólico desde
el nivel que está en reposo de aproximadamente 100 nm a 500 nm o más. Niveles intracelulares elevados de CA2 pueden ser sostenidos por varios minutos como el resultado del influjo de CA2 extracelular a través de la membrana plasmática en los canales de calcio, el IP3 y el IP4. Un metabolito fosforilado IP3 generado por el inositol 1,4,5-trifosfato 3 quinasa, IP3 quinasa entre paréntesis, parece regular la entrada de CA2 de la figura 4 o la 94. Una elevación sostenida en el CA2 juega un rol esencial en la respuesta de las células mesenquimales a muchos agonistas fisiológicos. CA2 intracelular elevado es un mensajero secundario universal que promueve la activación de la proteína quinasa C. La proteína quinasa dependiente de la calmodulina y otras otras enzimas regulatorias dependientes del CA2. Las señales de CA2 son eventualmente determinadas por una combinación de la extrusión de CA2 y el aislamiento celular a causa de las bombas de CA2 en la membrana de plasma y en el retículo endoplasmático respectivamente. La fosfolipasa. La escisión o división de fosfatidilcolina, la membrana fosfatidilcolina por la fosfolipasa D puede contribuir significativamente a la formación del diacilglicerol y otros mensajeros secundarios lípidos y en células estimuladas. En muchos tipos de células, la fase inicial de la generación de diacilglicerol es derivado de la hidrólisis del PIP2 por fosfolipasa C, y la producción sostenida de diacilglicerol es principalmente atribuida a la hidrólisis de fosfatidilcolina por fosfolipasa D. En fibroblastos estimulados mediante mitógeno, por ejemplo, hidrólisis de fosfatidilcolina es la mayor fuente de formación de diacilglicerol sostenido. Los mecanismos de activación de fosfolipasa D no han sido aún completamente caracterizados, pero parecen ser muy complejos. En algunas células, fosfolipasa D puede ser activada por un incremento en citosólicos CA2. Agonistas de la proteína quinasa C, por ejemplo el diacilglicerol y el forbolester, son también potentes activadores de fosfolipasa D. Hay también evidencia que algunos agonistas fisiológicos activan la fosfolipasa D vía proteínas G.